Bienvenidos a todos y sé que este tema los va a conectar a muchos. Vamos a hablar de dinero, cómo hacer amigo del dinero, qué se debe hacer, sanación, constelaciones, relaciones, qué es lo que hay en nuestra vida que nos imposibilita que el dinero sea amigo. O sea que hoy vamos a aprender las trabas, los bloqueos que existen, pero también entonces cómo no correr tras el dinero, sino que el dinero venga hacia ti. En estos días veía una frase hermosísima, nuestra invitada bellísima que adoro con el alma, Mari Cardona, y te cuento que veía un letrero hermoso. Entonces decía, conserva tan bonito tu jardín que no tengas que ir tras las mariposas, sino que tus mariposas van a estar tan felices con ese jardín que siempre van a visitarlo. Así debe ser con el dinero. Bienvenida, ¿cómo Muchas estás? Gracias, Dios te bendiga, mil gracias. Gracias por permitirme estar aquí y gracias por permitirme hablar de este tema tan rico que le saca tanta polla a la gente. Dinero. Me parece súper, sí. Mari, ¿por qué el dinero es espiritual? Porque a veces decimos esto y la gente abre los ojos porque hay unas creencias bien instaladitas allí en su cerebro. ¿Por qué a nosotros nos mandaron a ser felices? Y nos mandaron a dominar la tierra. Eso quiere decir que el dinero es un proceso que está conectado con el hombre a nivel espiritual, es una historia de merecimiento. Entonces lo lógico de la vida es que lo tengamos. La historia de la gente es que lo volvió un tema de sufrimiento en vez de volverlo un regalo como realmente tendría que ser. Claro, y la gente habla de dinero y relaciona ahí mismo, hay que trabajar muy duro, es que solamente se tiene dinero cuando se está muy preparado, hay que estudiar bastante, si no soy de una familia rica entonces no tengo acceso al dinero. Miles de creencias en torno al dinero. ¿Qué otras se te ocurren en este momento? Uy, el dinero no crece de los árboles, hay que trabajar duro para conseguirlo. El dinero daña el alma y la envenena. Plata trae plata, plata llama plata, solo los ricos tienen acaparado el dinero. Uy, podríamos quedarnos hablando 10 horas acerca de los temas que uno oye acerca del dinero sin entender que es una historia que todos podemos tener porque no lo merecemos todos. Es verdad, y porque hay gente que le cuesta tanto su relación con el dinero, Mari. Hay varias cosas, realmente hay muchas cosas que le traen a uno la dificultad. Uno, relación con papá y mamá, indiscutiblemente, de eso hablaremos en un ratito. Las creencias que yo tengo metidas dentro de mí, que marcaron mi vida desde niño, lo que yo viví o lo que experimenté con respecto al dinero y obviamente los sentimientos que yo tengo con respecto a él. Óigame bien esto, los sentimientos que tengo con respecto a él, porque mientras yo no lo ame, el dinero no va a llegar a mí. Claro, Así de mientras sencillo. pelees con él, pues se va a escurrir. Sí. Entonces, por eso mucha gente dice, mientras más gano, más gasto. Cuando llega fin de mes y me llega el cheque, ya no tengo un peso porque ya todas las deudas están ahí ahogadas. Es por eso que nunca vas a tener el dinero que quieres para el disfrute o para el placer. Claro, porque es que además hay una creencia y es, yo no puedo ganar disfrutando. Entonces, es por eso yo digo, las creencias son algo que tienen que marcarnos totalmente, que tenemos que aprender a trabajar. Mari, cuando el dinero es escaso para ti, y esto lo hemos hablado muchas veces en el programa y hay gente que sale diciendo, claro, yo tengo la receta del éxito, trabaje duro y verá que consigue dinero, pero si fuéramos y nos remitiríamos a esto, pues la gente que trabaja más duro sería millonaria y mira que así no es. Al contrario, la gente millonaria es la que trabaja menos. Fíjate que ahí hay una historia bien especial. Hace 30 años, o yo no me acuerdo cuántos años, la verdad, pero creo que más de 30 años, vino al país un hombre que se llama Phil Loud. Phil Loud escribió un libro que se llama El dinero es mi amigo. Y entonces él vino a hacer un curso que se llamaba Vivation. Ya lo trajo un artista de televisión, llenó el auditorio, habíamos más de 600 personas y realmente estaba el teatro lleno, full. Y Phil Loud decía que los seres humanos tenemos una relación con el dinero que no es sana porque muchos de nosotros estamos guardando las experiencias de vida que tuvimos o estamos guardando lo que le oímos decir a los demás o estamos guardando aquellas situaciones de vida que afectaron nuestra historia y que marcaron el que yo me alejara del dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es entender que el dinero primero es un medio, no es un fin. Que tenemos que entender
cuando la gente dice, es que el dinero da felicidad, la gente dice, ay, no, eso no es real. Perdóneme, sí es verdad. El dinero da felicidad. ¿Qué quiere decir? No es el dinero el que me da la felicidad, pero el dinero me permite compartir con mis hijos, el dinero me permite conseguir aquellas cosas que quiero, el dinero me permite viajar donde quiero, entonces el dinero sí da felicidad. Y te da tranquilidad. O sea, si Claro. no tienes con qué pagar el arriendo, no tienes con qué pagar la comida, pues te vas a Vas a estresar. vivir angustiado toda la vida. Y hay mucha gente que le tocó vivir una vida muy difícil y muy dura, y entonces se quedó con la idea de que esa es la historia del dinero. A mí no se imagina lo que me tocó hacer de cambios en mi vida para poder entender que el dinero era mi amigo, porque yo peleaba con el dinero. Yo puedo decir que en un momento de mi vida, cuando empecé a viajar a Ecuador y estuve mucho tiempo en Ecuador trabajando, pues yo ganaba en dólares. Yo puedo decir que yo era una mujer supremamente próspera, es decir, me llegaba mucho dinero. Y sin embargo, yo miraba cómo lo sacaba. ¿Sí me entiende? Me llenaba de deudas, hacía negocios que no servían, se los regalaba a alguien, hacía negocios malos para que alguien se lo robara, miraba cómo perderlo, porque el dinero no era mi amigo. Porque era tu creencia subconsciente, o sea que mucha gente puede ser próspera y atraer o traer el dinero a su vida mejor y de esa manera también lo saca. Claro, porque hay historias de vida que le marcan a uno la vida. Yo toda la vida pensé que yo tenía problemas con el dinero porque mi papá siempre dijo que es mejor ser pobre pero honrado. Esa era la frase de mi padre, ¿ya? Y mi padre decía, la plata no crece de los árboles, hay que trabajar duro para conseguirlo, todo lo que usted quiera. Entonces mi papá mató los árboles que producían dinero, mi papá me enseñó a mí que había que trabajar muy duro. Yo he hecho un trabajo ahora para poder cambiar esto, pero pues obviamente mi creencia era esa. Detrás de la creencia que uno tiene, porque uno tiene que mirar todo lo que le dijeron, todo lo que vio, todo lo que escuchó del dinero en la época en que uno estaba pequeño, porque ahí es donde se marca su historia, aunque hay una parte más donde se marca que ahora le voy a decir. Entonces, obviamente, yo juré durante mucho tiempo y enseñé durante mucho tiempo en PNL que mi problema con el dinero era porque el dinero no llegaba, porque había que trabajar duro para conseguirlo. Y además estudié con monjas y las monjas decían que el dinero le dañaba el alma a uno, lo envenenaba, lo corrompía, entonces había que ver cómo sacarlo. Durante mucho tiempo yo creí eso. Cuando leí el libro de Eker, de los secretos de la mente millonaria, Eker tiene un ejercicio que es muy bueno y le dicen los 4 pasos del cambio que yo le enseño hoy a la gente, ya, tomar conciencia, comprender, disociarse y repatronar. De eso hemos hablado algunas veces. Y óigame bien esto. Entonces le dicen a uno, escriba. ¿Por qué? Porque el cerebro solo se mueve por imágenes. Entonces necesito escribir para poder entender, ¿ya? Entonces dice, escriba todo lo que vio de sus padres cuando era niño, por ejemplo, respecto al dinero. Uno lo puede trabajar con cualquier tema. Escrita no solamente lo de sus padres, sus abuelos, su familia, sus maestros, toda la gente de autoridad con la que usted se vinculó emocionalmente en esa época. Entonces escriba esto. Escriba cómo está viviendo el país en ese momento, ¿ya? Porque eso va a afectar su vida, porque es lo que se va a marcar dentro de usted. Segundo, escriba todo lo que escuchó acerca de esto, ¿ya? ¿Qué escuchó del dinero? ¿Qué escuchó que decían sus padres? ¿Qué escuchó que decía la otra gente? ¿Qué escuchó que decía todo el mundo? Entonces es importante entender. Mira, por ejemplo, en la gente en España, tú que vas tanto a España y que tienes tantos seguidores allí también, los problemas del dinero por la guerra civil en la época de Franco, como tienen como ese sufrimiento plasmado en su mente de las generaciones anteriores, entonces les cuesta el dinero. Claro, eso es importante entenderlo. Entonces uno tiene que mirar todo lo que oyó acerca de eso. Y mi suegra le tocó la guerra, mi suegra era inglesa, entonces a ella le tocó la Segunda Guerra Mundial, y usted no se imagina, ella tenía guardado un closet con comida, porque, y se llamaba la guerra, ya, porque en el caso de la guerra uno qué iba a hacer. Yo tengo guerra en mi casa, lo aprendí de mi suegra, entonces tengo un guardadito, pero pues si lo necesita se usa. Ella no, ella había que ahorrar, había que guardar, había que cuidar hasta la mínima cosa, porque es lo que aprendió ya de la guerra. Y el tercer punto es, mire qué experiencia emocional
negativa tuvo con respecto al dinero cuando usted era un niño o era un joven. Por ejemplo, que a alguien le secuestraron a alguien. Exactamente. En mi caso, yo le voy a hablar de mi caso personal. Mi padre y mi madre, mi padre se quiebra económicamente, mi madre monta un restaurante, tuvimos 20 años un restaurante, y mi papá y mi mamá peleaban por el dinero todo el tiempo. Ya ellos peleaban por el dinero. Tuvimos una experiencia muy dolorosa en una noche donde mi papá intentó suicidarse por un problema económico, mi mamá intentó suicidarse en una misma noche. Esto fue terrible, yo se lo cuento a mis estudiantes normalmente en los cursos, entonces fue muy doloroso, supremamente doloroso. Y obviamente, imagínese, yo tenía 11 años, era una niña, mi hermana más pequeña tenía 2, la más pequeña de ese momento. Y eso lo grabamos en la mente, donde descubrí cuál era la creencia real que yo tenía, para que ustedes lo puedan entender. Muchos años después, mi abuelo muere, mi abuelo era muy rico, mi abuelo paterno, hacen todo el proceso de sucesión, tuvieron muchos problemas ellos en la cosa de sucesión, que porque se había perdido un dinero, que porque no sé qué, Nosotros simplemente firmamos para que a mi mamá le quedara el dinero porque mi padre había muerto. Firmamos todos porque no queríamos ese dinero, queríamos que lo tuviera mi madre. Mi madre nunca lo disfrutó porque se murió y no había aparecido. Y cuando aparece, voy a Cali una vez y mi tía me dice, ¿qué les quedó a ustedes? Y yo, ¿de qué? Pues de la herencia de mi papá. Y yo le dije, yo no tengo ni idea. No, pero si hace un año están repartiendo y hay gente que está beneficiando desde hace un año. Entonces yo volví a Bogotá y le escribí a mis hermanas en el chat, oiga, que están repartiendo la herencia y que desde hace un año, a nosotros que nos tocó, no averiguamos. Entonces mis hermanas empiezan a escribir en el chat y dicen, oiga, qué jartera esa vaina de la plata, porque es que la plata separa a la familia. Y en ese momento yo llegué, ¡pum! Hice clic. Es decir, los mexicanos dirían, me cayó el 20. Y en ese momento dije, claro, mi historia con el dinero no es que hay que ser pobre pero honrado, sino mi historia con el dinero es la plata separa a la familia. Para mí, mi valor más importante es la familia. Es el valor más importante que tengo. Entonces uno hace cualquier cosa por la familia. Entonces yo llegué a ser una ejecutiva de muy alto nivel. ¿Y qué hacía? Mire a ver cómo la saca, mire a ver cómo la pierde, mire a ver cómo se le va, mire a ver cómo la roban para que usted no tenga el dinero. Después, paso número 3, se llama disociarse, fue lograr entender que esa era la historia de mi papá y no mía, y que yo podía crear un nuevo patrón. Entonces empecé a mirar que había gente rica que estaba unida. Hoy en día yo tengo una empresa, 8 de mis hermanos trabajan conmigo. Más unidos que nunca. Más unidos que nunca, y el dinero nos tiene unidos. Entonces, ¿qué hice? Cambié la creencia, por eso dije, la creencia es muy importante, pero los impactos emocionales que tuviste te marcaron. Entonces, ¿cuánta gente le tocó ver a su papá y a su mamá sufrir? Entonces, el dinero es sufrimiento, mejor no tenerlo. ¿Cuánta gente vio a su mamá aguantar hambre? ¿Cuánta gente vio que papá y mamá tenían miles de problemas? Los primeros 7 años de vida marcan la vida de uno, pero hay algo adicional. Cuando yo enseño los 10 depósitos de amor, que es un tema divino para entender las crisis que vive el ser humano, lo primero que le enseño a la gente es su conexión con la prosperidad va a venir de su momento de concepción hasta el momento de su parto. Lo que pasó en esos 9 meses de su vida va a marcar su concepto de yo tengo o no tengo. Ahí se queda la prosperidad o se acaba la prosperidad. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Los seres humanos vamos en la vida caminando con un bloqueo. Hoy hablamos de dinero. Por ejemplo, el bloqueo del dinero. Y pasan las cosas y trabajas duro y haces habido y por haber y leíste los libros y fuiste a la conferencia de Mari, hiciste muchas cosas y sigues con el mismo bloqueo. Llega un momento en tu vida como tú que hace el clic. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para indagar? Si hay problemas de dinero es porque algo hay sin duda alguna. Eso sí se los garantizamos 100%. Pero ¿cómo hacemos para indagar por esa creencia y hacer ese clic sin tener que esperar a que llegue la musa de pronto a los 90 años, sino mucho antes? Por eso hay que empezar a mirarse por dentro,
Por eso hay que conocer las historias de familia. Por eso tengo que averiguarle a mi papá y a mi mamá, oiga, ¿cómo nací? ¿Cómo fue mi embarazo? ¿Qué pasó? Por eso tenemos que revisar la historia con mi padre y mi madre, porque es que hay muchos factores que influyen en esto. El primero, mi embarazo, ¿ya? Yo tengo que saber, yo tengo una ventaja increíble en mi vida, y es que yo soy hija mayor, ¿ya? Fui una hija deseada, querida, buscada. Entonces, obviamente, a mí nunca me desconectaron de la prosperidad. Yo nunca, jamás en la vida me oirás decir, así en los momentos más duros de la vida, nunca me oirás decir, es que Dios me abandonó, o Dios mío, yo no tengo a nadie. No, esa es la conexión con la prosperidad real, por eso uno puede atraer a la vida. Cuando la gente siente que no me quisieron, me rechazaron, el embarazo de mi mamá fue terrible, ese tipo de cosas afectaron tu relación, entonces tienes que tomar conciencia, por eso hay que averiguar. Es súper importante averiguar qué pasó en tus primeros 7 años de vida, porque en los primeros 7 años de vida se aprende el 80% de lo que es la vida. Entonces, ahí se marcan las creencias. Hay miles de creencias que no son tuyas. La mayoría, la ¿sí? mayoría. Entonces, la aprendiste de tu mamá, la aprendiste de tu abuelo, de la empleada del que te cuidaba cuando eras niña. Entonces, es importante mirar qué pasó en mis primeros 7 años de vida. Mirar mi relación con mi padre o mi madre. Es muy importante cuando uno trabaja constelaciones familiares, trabaja biodescodificación, todos estos temas, metagenealogía, es muy importante conocer y recordar que la relación con la prosperidad me la da mamá, la relación con la vida me la da mamá, la relación con la salud me la da mamá, porque todo eso es prosperidad. Entonces, si yo tengo un conflicto con mi mamá, el dinero no va a llegar a mí, así de sencillo. Y Así puede de que tu sencillo. resultado de dinero sea bueno, pero las otras áreas no. Sí, El claro, dinero se te va es la fácil o prosperidad. estás enfermo, la prosperidad. Es importante entender que si a mí me llega el dinero es porque yo tengo inconscientemente, así mi relación con mi mamá ahora no sea tan fácil, lo que sea. Mi niño aprendió que mamá estaba ahí y la prosperidad está en mí. Pero que el dinero se quede es papá. El éxito profesional es papá. Cuando yo tengo conflictos en mi profesión, cuando el dinero se va, cuando yo tengo deudas, las deudas es buscar tener a papá y a mamá. Eso se llaman deudas. Buscar a tenerlos, a meterlos en mi vida. Por eso aparecen las deudas en la vida de uno. Y entonces uno a veces bloquea el dinero para poder tener papá y mamá. Yo miro gente que es independiente y de un momento a otro de la vida tengo que volver a vivir con mi mamá y mi papá. La pregunta es, espera un momentico, pero si yo era independiente, yo tenía mi trabajo, yo tenía todo, ¿por qué me toca volver a vivir en la casa de mis padres? Ahí hay una historia que arreglar con papá y con mamá, ¿ya? Por eso es que nosotros hablamos de tomar a los padres. ¿Y tomarlos qué es? Porque la gente siempre me pregunta eso, ¿pero qué es tomarlos? No, yo quiero a mi mamá, yo quiero a mi papá, yo ya los perdoné, yo no sé qué, pero tomarlos es aceptarlos como son. Y es aceptar el sin juzgarlos, para nada, ya, para nada. Aceptarlos como son, amarlos como son, respetarlos como son y no juzgarlos. Eso es tomar a mis padres. Los conflictos de dinero son conflictos de papá y mamá, es la relación mutua. Entonces, cuando yo tengo problemas de dinero y no estoy teniendo dinero en mi vida como fluye, pues obviamente esto va a afectar mi vida. Yo tengo que reconocerlo. Tomé a mi madre hace 5 años. ¿Ya? Yo aceptaba a mi madre, yo amo a mi madre, pero cuando yo hablaba en PNL de mi mamá decía, es que Hitler era una mansa paloma al lado de mi mamá. Los alumnos que me oyeron hablar en esa época, yo hablaba así. Y fue muy impactante porque cuando hice una constelación, fue muy impactante ver que hacemos una constelación en vivo y mi madre me está mirando y yo me paro, la persona que me representa se para y se para de espalda a mi madre. Y mi madre me mira y él me decía, mientras tú no mires a tu mamá y no la aceptes como es. Cuando yo logré entender que mi madre todo lo que había hecho, lo había hecho por amor a mí, no para joderme la vida, no me golpeaba porque es que era una mala, no, eso fue el aprendizaje de ella de niña. Era lo que ella tenía en Ya, su cabeza. Ella lo que ella tenía. A ella le tocó la época de la violencia, entonces obviamente la relación con el dinero de ella era gastémoslo, y no era gastémoslo yo, se lo doy a mis hijos para que ellos no tengan la vida que tengo, que era lo mismo que estaba haciendo yo. Pues obviamente empecé a cambiar mi historia y a darme cuenta, y cuando volteé a mirar a mi madre, porque eso es aceptarla, eso es tomarla,
a aceptarla como es y entender que dentro de ella había una niña herida que lo único que hizo fue darme lo mejor que ella pudo en su momento, mi vida comenzó a cambiar. Si quieres ser feliz, es tu decisión. Hay personas que nunca más volvieron a hablar ni con su papá ni con su mamá por cosas de la vida, o que nunca conocieron a su mamá y que nunca conocieron a su papá y son prósperos, pero la diferencia es que no tienen rencor ni rabia hacia ellos. ¿Cómo es esto? Uno puede no tener, voy a poner un ejemplo, una niña abusada por su padre, ¿ya? Y entonces ella dice, yo no lo quiero ver, yo no quiero nada con él, pero tengo problemas de dinero, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito entender? Tomar al padre no quiere decir, me voy a volver a juntar con él, voy a darle besitos, voy a abrazarlo, voy a relacionarme. Cuando ella logra comprender que él era un enfermo, porque eso es real, una persona que abusa de uno es un enfermo. Y cuando ella logra entender que lo que tiene que agradecerle a él es la vida, porque es que la mitad de él, de ella es él, entonces ella no necesita ni abrazarlo, ni tocarlo, ni apapocharlo, ni volvamos a hablar, no necesita nada, sino que simplemente entiende que eso fue lo que hubo, acepta a su padre y lo ama y lo honra como es, ya como es, con esa dificultad, incluso esa enfermedad que tenía, y le dice, te agradezco la vida, te agradezco el haber formado parte de mí, te amo y te honro por ser mi padre. Yo no lo amo y lo honro por nada más, yo lo amo y lo honro por ser mi padre. Entonces, cuando uno logra entender eso, logra sanar. Hay gente, pongo un ejemplo, que es adoptada o que fue abandonada, ¿ya? Mientras ellos no tomen a sus padres, su vida no va a ser tan fácil, así tengan dinero, ¿ya? Así tengan dinero. Yo me acuerdo cuando Cristina Onassis decía, yo soy tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tengo es dinero. Tener dinero no quiere decir que yo esté teniendo la prosperidad en mi vida. Entonces necesito mirar dónde tengo que sanar. Yo conozco gente que tiene mucho dinero, no lo disfruta, no se goza la vida, no tiene buena relación emocional, entonces no tiene una buena relación con el dinero. Porque el dinero, acuérdense que hay 4 leyes de la prosperidad: la ley de ganar, la ley de gastar, la ley de ahorrar y la ley de invertir. Entonces, si yo no sé gastarlo, ¿ya? No tengo una buena relación con el dinero. Si no sé ganarlo, no tengo una buena relación con el dinero, ¿ya? Entonces yo tengo que aprender y entender que hay una historia con padres, que tengo que mirar mi historia desde antes de nacer, porque ahí se marcan muchas cosas, que tengo que revisar algo que se llama síndrome de desaprobación paterna, que es una de las cosas que más afecta a la vida de la gente, y es cuando mis padres me quieren hacer como ellos son. Y entonces me critican, me juzgan, no me permiten ser yo mismo, me comparan con otras personas, se llama síndrome de desaprobación paterna, y eso crea una historia en el dinero gravísima y se llama merecimiento. El merecimiento viene del síndrome de desaprobación paterna. Wow. Así que como una persona hable del dinero, así es la relación. Exactamente, con sus padres. Uno oiga a una persona hablar del dinero y oiga a una persona hablar de la profesión y uno sabe, ¿está hablando de mamá o está hablando de papá? Cuando una persona dice, es que a mí el dinero no me alcanza, la historia es, yo no tuve el suficiente amor, entonces no siento merecimiento, el dinero no me llega. Por eso hay que arreglar con papá y con mamá. Hay una gran amiga que también es una experta en programación neurolingüística que lo dice de una manera muy cómica y muy graciosa, y no la voy a decir aquí porque tiene un poco de vulgaridad, pero más o menos es esto. Ella dice, vea, agradézcale al papá, así haya estado en el momento de la concepción y se haya volado, pero agradézcale porque ese momentico chiquitico de 10 minutos o 15 fue en el que le dio la vida, así que agradézcale. De otra manera lo dijo. Y es que además, ahí es donde está la magia. Se dice que en el acto sexual es el acto más mágico del mundo, porque es el acto que conecta con la magia de crear, de crear. Entonces, cuando yo tomo a mi padre y tomo a mi madre, tomo el crear en la vida, ¿ya? Cuando yo no quiero a mi papá o yo no acepto a mi, es que mi mamá me abandonó, es que mi papá se voló, por Dios, él estuvo en el momento donde la magia se hizo. Si yo no lo tomo, la magia no está, yo no creo.
Acuérdense que la magia es eso, la magia es crear. Finalmente, Mari, 5 estrategias para ser amigo del dinero. Ya nos has explicado todo muy bien, pero así una por una que tú sabes que a la gente se le queda así Ok. mejor grabadita. Súper importante. Hay un libro maravilloso de prosperidad, yo lo recomiendo toda la vez y cada vez que hemos hablado de prosperidad, hablo de él, que se llama Construye tu destino. Es el mejor libro, son estrategias espirituales, no sabría cómo decirlo, mentales, espirituales, para atraer, para manifestar, porque es que el secreto se llama manifestar. Busquen ese libro y léanlo. Léanse el libro de Phil Out. Estoy hablando de hace 30 años atrás, quiere decir historia patria, pero ese libro no ha pasado de moda. Y además es muy lógico cuando enseña, por ejemplo, el síndrome de desaprobación paterna, las creencias negativas, todo esto. Entonces vale la pena, se llama El dinero es mi amigo y les puede ayudar a entenderlo. Y obviamente el libro de Eker les va a ayudar muchísimo para aprender a pensar como ricos. Ya, óiganme bien, atraer el dinero es pensar como ricos. Entonces, la primera estrategia, ame el dinero. Esa es su primera estrategia. Hombre, hay que botar esas creencias de que el dinero es malo, el dinero corrompe, el dinero no sirve para nada. Si usted no tiene dinero y usted está enfermo y va al hospital y dice, yo soy muy bueno, créame, soy bueno, a usted no lo van a atender en el hospital. Entonces, uno tiene que aprender a amar el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es una manifestación de tu poder de crear. Es decir, el dinero es el poder de Dios dentro de ti. Es el poder de crear. Él es libre albedrío, entonces hay que aprender a amar el dinero. Béselo, tóquenlo, es real. Es decir, busquen tener efectivo en sus manos. Hoy en día, uno de los graves problemas que está afectando a la gente es que todo el mundo tiene su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito y todo lo pagan con tarjeta. ¿Ya? Usted tiene que aprender que aquí hay terminaciones nerviosas que conectan con el cerebro. La tarjeta no trae dinero, el dinero trae dinero. Acuérdese de Rico MacPato, entonces es bueno que lo tengan presente. Segundo, hay que hacer un trabajo para sentirse merecedor. Ese es el paso más importante de todos, sentirme merecedor. El primer principio de Dyer, cuando uno lee Construye tu destino, dice, repite todas las veces que pueda, Elohim, yo soy Él, yo soy Él, yo soy Él soy yo. ¿Qué quiere decir? Yo soy Dios, por eso puedo manifestar. Soy merecedor. Si yo soy Dios, soy bueno. Entonces puedo merecer traer a la vida y eso es importante. Tercero, maneje las 4 leyes de la prosperidad. Ley de ganar, ley de gastar, ley de ahorrar y ley de invertir, ¿ya? Cuarto, borre las creencias que no sirven. Esta idea de que uno tiene que trabajar duro para conseguirlo, la gente que trabaja 24/24 serían millonarios y no es así. Esta idea de que la educación lo enriquece a uno, hombre, todos los maestros universitarios serían multimillonarios y los pobres viven de, ni siquiera les valoran el trabajo que hacen. Entonces, no es cierto eso. Hay un libro maravilloso que se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill, léanselo también, que les puede ayudar para eso, para trabajar esas creencias. Recuerden, uno puede cambiar creencias y uno puede decir, ahí está la creencia de mi papá, yo no la quiero en mi vida. Así de sencillo, uno puede decidir cambiarla. No sirven las afirmaciones mientras usted no comprenda de dónde vienen, de dónde viene esa idea suya. Entonces, ya después de que usted se da cuenta de dónde viene, lo puede cambiar. Y lo último, aprenda a disfrutar la vida, ¿ya? ¿Qué quiere decir aprender a disfrutar? Aprender a disfrutar la vida quiere decir bendiga el dinero, bendiga sus facturas. Cuando llega una factura le está diciendo a uno que plata va a llegar. La gente ¿o es no? furiosa pagando lo que ya se gastó. Exactamente, entonces bendiga las facturas, bendiga, si a usted le llega la factura del agua, de la luz, Se bañó 2 con meses ella, cocinó antes, con ella, claro. Quiere decir, alguien confió en usted y por eso le prestó el servicio 2 meses. Hombre, agradezca por eso, esa factura le está diciendo va a llegar dinero. Disfrute la vida quiere decir, voy a ir a comerme algo a un restaurante rico, no lo haga con culpa, la culpa acaba el dinero. Entonces, ni con miedo ni con culpa, porque se sientan a comerse un helado y dicen, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Esto me va a Mañana no hay costar. con qué pagar. Entonces, ya se jodió, perdón la palabra, pero tengo que decirlo así, se fregó la vida. Entonces, usted aprenda a disfrutar y disfrutar es, no tengo, porque hay días en que uno no tiene todo lo que quisiera, no tengo, ay, agradezco
por lo que tengo. Agradezco por mi casa, agradezco por mi techo, agradezco por esta comida que puede ser un arroz con huevo. Yo anoche me comí un arroz con huevo. Y eso es delicioso. Y a mí me encanta. Y fue delicioso comérmelo. Yo le decía anoche a Dios, gracias Dios por poderme haber podido hacer este arrocito con huevo para comérmelo. Y no porque no pudiera comer otra cosa. Pero hay que entender que el agradecimiento atrae el dinero. Donde fijas tu atención se multiplica. Entonces, ¿dónde vas a fijar la atención? Fija la atención en lo que tienes, agradece por lo que tienes y el resto, el universo se encarga de ello. Y si tú vives en agradecimiento constante, puede que hoy no tengas plata o no tengas dinero, pero te llama una amiga y te invita al mejor restaurante y te comes el plato más caro. Es real. Eso funciona así. Es Mari, totalmente qué real. delicia, pero tenemos que hacerle continuación y que rematemos. sí. Sanar vínculos con papá y mamá. Muy bien, me Tomarlos parece como muy tú bien. dices. Muchas Tan gracias. bella. Te amo Gracias mucho, a ti, gracias yo por estar también. aquí. Gracias a ti. Y a ustedes besos inmensos. Y recuerden que ser feliz es una decisión. Gracias por abrir su mente y su corazón. Amo la gente que abre su mente y que quiere cambiar porque hace que el mundo sea mucho mejor. Chao. Recuerda que el que sueña